Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a la serie La Trinidad. Este es el número 3, así que si no ha podido, el número 1 es la introducción. En el número 2 estuvimos hablando sobre la Trinidad en las Escrituras y ahora vamos a hablar sobre el Hijo, ¿sí? El Verbo, Jesús, inferior al Padre e inferior al Hijo. Se lo repito, el Hijo inferior al Padre e inferior al Hijo. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy o en esta tercera parte de la serie La Trinidad. Pero antes que vayamos a dar el tema, vamos a hablar sobre, no hablar, sino vamos a orar. El Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Vamos a iniciar entonces con el tema, el Hijo inferior al Padre e inferior al Hijo. Esto ya está en las Escrituras y en muchos pasajes bíblicos. Y esto es solamente a causa de la encarnación del Verbo de Dios. Vamos a decir, o vámonos al mundo de la imaginación, que no se hubiera encarnado, seguía siendo Verbo, pero no Hijo. Llevada a cabo nuestra redención por Jesucristo, o sea, Dios nos redime por Jesucristo, mediador de Dios y los hombres. Esto lo dice el texto bíblico de Primera de Mateo 2:5. Textualmente dice, porque hay un solo Dios, no hay más, no hay muchos, no son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son dioses separados. ¿Sí? Ya lo explicamos desde la introducción, así que puede ir a la introducción también. Entonces, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también. O sea, reconoce la humanidad de Jesús. Insinúan muchos abiertamente y demuestran la superioridad del Padre sobre el Hijo. ¿Sí? Dicen, oh, el Padre es más alto que el Hijo, que Jesús. Y en esto creo que si no lo entendemos bien, podemos cometer muchos errores o caer en un error. Porque a veces no escudriñamos las escrituras, no ahondamos en las escrituras y atribuimos a la naturaleza que era y que es eterna antes de la encarnación de Cristo en cuanto hombre se hace. Así que vamos por partes. Los que dicen que el Hijo es inferior al Padre generalmente se apoyan en las palabras que el Señor dijo en Juan 14:28, que textualmente dice, habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Ya prácticamente el momento de la asunción de, de Jesús, ascensión, perdón. Si me amarais, os alegrarías de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Hablamos tanto en el video anterior como en la introducción que son de la misma naturaleza divina, porque el Padre es más grande que yo. Vamos a enfocarnos en esta parte. Más la verdad, en este sentido, el Hijo también es inferior a sí mismo. Es decir, el Hijo, Jesús, es inferior a sí mismo.
¿Por qué? Esto lo afirma San Agustín principalmente y explica a través de una primera interrogante, donde él dice que cómo no ha de ser inferior a sí mismo si se anonadó tomando forma de esclavo, o sea, tomando forma, la materia nuestra, física, el cuerpo de hombre. Por lo tanto, no obstante, al vestir la forma de esclavo, o sea, de hombre, o sea, encarnarse, no perdió la forma de Dios. Y aquí aclaramos muchas herejías que a lo largo de los siglos y hoy principalmente se niegan que Jesús es un gran profeta, lo reconocen como tal, pero no es Dios. Entonces, al vestir la forma humana, o sea, encarnarse, no perdió la forma de Dios, o sea, no perdió la divinidad, al igual que el Padre. Tomó la forma de hombre, se encarnó sin perder la forma divina como siervo, y en su forma de Dios es siempre el Hijo unigénito del Padre. En su forma divina es igual al Padre y en su forma de siervo, o sea, de hombre, de mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y entonces surge otra pregunta. ¿Quién no ve en su forma de Dios es superior a sí mismo y en su forma de esclavo es inferior a sí mismo? Es una pregunta que hace San Agustín muy interesante, pero vamos a ahondar en ella. Y dice San Agustín, con plena razón, la Escritura afirma ambas cosas, que el Hijo es igual al Padre, de la misma naturaleza. Por eso decimos, es engendrado. Y si ya vieron la introducción, se han de recordar sobre el espejo, ¿sí? El ejemplo del espejo. Entonces, en plena razón, las Escrituras afirman ambas cosas, que el Hijo es igual al Padre y que el Padre es mayor que el Hijo. Pero no existe aquí una confusión alguna. Es igual al Padre por naturaleza divina y es inferior al Padre a causa de su naturaleza de esclavo, o sea, de hombre. ¿Sí? Entonces, esta regla, este concepto, esta idea, apta es para resolverse. ¿Cuántas cualidades ocurren en la escritura? Perdón, dificultades ocurren en la escritura que está tomada en el capítulo de la carta de Pablo, al apóstol Pablo a los fieles de Filipo, pues en él expresamente se encuentra dicha distinción. Textualmente dice el texto bíblico que siendo Dios en la forma, no codició el ser igual a Dios, porque es Dios. Sin embargo, o sea, eso yo lo digo porque es Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres en vestidura de hombre. Esto es lo que dice Filipenses 2, 6 y 7, versículo 2, 6 y 7. Entonces, donde dice, quien siendo Dios en forma, no codició el ser igual a Dios, porque Él es Dios. No lo codicia, vamos a decirles, no aspira como Lucifer lo aspira a ser Dios y adorado como tal. Jesús no codició porque Él es Dios. ¿Estamos? Entonces, el Hijo de Dios, o sea, el Hijo del Padre, es igual por naturaleza a Dios Padre. El Hijo de Dios, lo repito, es igual por naturaleza a Dios Padre, inferior en condición. ¿En qué es inferior? En que en la forma de hombre es inferior al Padre. En su forma divina, en la que existía antes de encarnarse como verbo, es igual al Padre. En la forma de Dios es verbo, por quien fueron hechas todas las cosas. Lo tenemos ahí en Juan 1:3.
En su forma de siervo, es decir, de su forma humana, nacido de mujer, ¿sí? Bajo el imperio de la ley, es decir, las formas, bajo las reglas de la condición física humana, para la redención de los que estábamos bajo la ley, es decir, bajo el pecado, bajo la ley de la oscuridad, del poder del mal, que es Lucifer, bajo. Por eso es nacido de mujer, bajó al imperio de la ley, o sea, aquí donde reinaba y, o sea, reinaba Lucifer para redención de los que estábamos sujetos a él, a Lucifer, y él nos ha liberado en Gálatas 4, del 4 al 5. En su forma de Dios, creó al hombre. Él estaba presente cuando se creó al hombre. Adán y Eva, por ejemplo. Y si el Padre hubiera creado al hombre sin el concurso de Dios, sin el Hijo, en el concurso del Hijo, no estaría escrito, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza, no a su, sino a nuestra imagen y semejanza, perdón. Lo vuelvo a repetir. Si el Padre hubiera creado al hombre sin el concurso del Hijo, o sea, sin la participación de la eternidad, del Hijo y del Espíritu Santo, no estaría escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como lo dice Génesis. Más bien estaría como voy a hacer o hice al hombre de una forma, vamos a decir, personal, individual, pero dice hagamos, Trinidad. En consecuencia, aquí cabe interesante, una vez me encontré unos jóvenes y, y ellos decían, es que hay un padre y una madre divina. Ellos, de una manera, tienen, vamos a decir, relaciones, como nosotros aquí humanos tenemos relaciones sexuales con la mujer para procrear. Y allá tienen una especie de relaciones sexuales, espirituales, para crear criaturas, o sea, espíritus, para que eso se convierta, vengan a la tierra, se encarnen y desarrollen aquí papá, mamá y todo eso. No hay mamá divina, vamos a decirlo así. No existe. No existe eso. Falsedades, mentiras y herejía también, ¿sí? Porque se está quitando a Dios como centro principal de todo. En consecuencia, la forma de Dios mmm, vistió la forma de siervo, o sea, Dios vistió la forma de siervo. ¿Cómo? Cuando el verbo se encarna en el vientre de María. Y el conjunto fue un Dios hombre. Jesús es Dios y es hombre, ¿sí? Entonces, de esa manera, no pierde su dignidad, ni la divinidad, ni esencia de Dios al encarnarse el verbo, no la pierde. Por eso se le llama el término unión hipostática. Es Dios y es hombre. Al ser Dios y al ser hombre, no deja, vamos a decir, deja de ser Dios y ya ahora ya no es. Falso. Y he escuchado muchas cosas de ese tipo o comentarios de ese tipo, ¿sí? Dios por ser Dios es el que asumió hombre, por ser de forma humana, la que recibió, ¿sí? Recibe a través del vientre de madre, de su madre, María, la, la materialización, o sea, el cuerpo. Así que en este asunto no hay mudanza ni conversión mutua de naturalezas. No es que Dios se convierte, se encarna. ¿Por qué se encarna? Porque como Dios no podía morir, pero como hombre encarnado, el verbo sí puede morir. ¿Por qué? Porque tiene materia.
porque es de la materia. Por eso Pablo dice, está, Jesús es igual en todo, en todo a nosotros, menos en el pecado, porque es Dios también, ¿sí? Entonces, la divinidad no se convierte en criatura, dejando de ser divina o divino el verbo, o perdiendo su divinidad, ni tampoco la criatura se convierte en divinidad, dejando de ser criatura para convertirse en Dios. Y es la teoría de ahorita que se trae que el centro de todo es el hombre. Hay predicadores cristianos que endiosan, mejor dicho, al hombre, que es el centro, ya no Dios, sino el hombre es creador de todo, inventor de todo. Dentro del creador, pues sí, alguien creó esta pluma, sí, pero lo quieren hacer al hombre, que es divino, es decir, que es Dios. Ya sabemos de dónde viene esta teoría, de Lucifer, y es seguido por muchos pastores. Así que la divinidad no se convierte en criatura, no deja de ser Dios, el verbo, a la hora de que se encarna en María, y luego cuando muere en la cruz, vuelve a su divinidad. No, eso no. Esa herejía ya fue superada ya por el siglo IV, V aproximadamente, ¿sí? Pero vuelve otra vez Lucifer de otras maneras, actualizada a los tiempos de ahorita. Así que ni la criatura se convierte en divinidad, no nos convertimos en divinidad. Disfrutamos, gozamos de la divinidad, de la presencia de Dios, pero no nos convertimos en Dios. Entonces, la exégesis de la inferioridad del Hijo. Vamos a ver. Cuando les, dice Pablo, cuando les sean sometidas todas las cosas, el mismo Hijo se sujetará a quien a quien a él todo se le sometió. Estas palabras del apóstol Pablo exponen la unidad incorpórea, inmutable de la Trinidad, substancia coeterna y consubstancial a sí misma. O si alguien pretende es de hacer lo contrario, o creer lo contrario, o explicar lo contrario, pues no. He escuchado pastores que dicen, hay una tontería, le digo una burrada, que dicen, Cristo no existe como tal. Cristo es el Padre. Es decir, hay un solo Dios, hay un solo Padre, y el momento que se encarna, se convierte en hijo, o sea, es la misma persona. Muere y todo eso, y luego regresa a ser otra vez Dios, o sea, Dios Padre. O sea, como que el Padre deja ahora sí su trono, su lugar, y luego se convierte en hijo él mismo, y luego regresa otra vez. Absurdo, absurdo, qué absurdo, y qué burrada, ¿sí? Porque hay un solo Dios, tres divinas personas o suidades, no ciudades de población, sino suidades de ser. Entonces, el Hijo estará sometido a quien a él todo lo sujetó. Significa la conversión de la criatura en la sustancia o esencia del Creador. Es decir, como si la sustancia creada se convirtiera en la sustancia del Creador. Ha de conceder entonces que esto no se había aún verificado cuando dijo el Señor, el Padre es mayor que yo, porque afirmó esto no solo antes de subir a los cielos, sino incluso
antes de padecer y resucitar entre los muertos. ¿Cómo es esto? Un ejemplo un poco más claro. Está frente al mar, gran cantidad de agua, y trae una gota del mar. Al usted soltarla en el mar, en las aguas del mar, para que se hacen una con el mar, con la inmensidad del mar. Entonces, cuando dice que el Hijo estará sujeto a quien a él todo lo sujetó, significa la conversión de la criatura, la pequeña gota, en la sustancia o esencia de Dios creador en el mar. Por eso es que somos imagen y semejanza, porque tenemos esa esencia divina en nosotros, porque el Señor así lo quiso. Espero que me haya dado a entender. En el próximo video vamos a ver qué significa cuando dice el texto bíblico, cuando entregue el reino de Dios al Padre, ¿por ventura Dios no reina ahora? Es una pregunta que se hace San Agustín y que hoy nos la estamos haciendo nosotros. ¿Qué significa, pues, cuando entregue Jesús el reino de Dios al Padre? ¿Qué significa eso? ¿Acaso por ventura, la pregunta que hace San Agustín, por ventura Dios Padre no reina ahora? ¿Cómo es eso? Ya lo estaremos viendo y analizando en el siguiente video. Gracias por su atención. Les invito para que compartan el video, le den like, hagan comentarios y podemos aclarar poco más las cosas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.